Con esas convicciones, déjenme introducirlos al tema de nuestra deuda externa. Propongo recordar cómo llegamos hasta aquí. En el año 2018, el entonces presidente Mauricio Macri decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por un monto total de 57.000 millones de dólares. Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento, ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado asumía al tiempo de tomar esa deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central, porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera. Solo nos quedó una deuda externa impagable. Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles, teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba. Ténganse en cuenta que tan solo en este ejercicio 2022, Argentina se comprometió a pagar en concepto de capital e intereses la suma de 19.000 millones de dólares. Y se comprometió a pagar una suma aún mayor el año próximo. Estoy hablando de cifras que no tienen precedente en la historia universal de la economía moderna. Al acceder al gobierno, renuncié a recibir alrededor de 12.000 millones de dólares que restaban desembolsarse a efectos de no hacer crecer aún más semejante deuda con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tomé esa decisión, di inicio a una serie de negociaciones tendientes a refinanciar la deuda con ese organismo. El 10 de diciembre de 2019, al asumir como presidente de la Nación, me referí con estas palabras al tema de la deuda externa frente a esta misma Asamblea Legislativa. Vamos a encarar el problema de la deuda externa, dije entonces. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene la Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo. Lo que hemos venido haciendo y lo que voy a anunciar ahora me da la tranquilidad de que estamos cumpliendo ese compromiso. En 2020 logramos una exitosa reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera. Entonces Argentina logró ahorrar al cabo de 10 años más de 38.000 millones de dólares. Ahora el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual siempre nos opusimos. Estamos dando un nuevo paso en este tema, que no es el primero y no va a ser el último. Se trata de una deuda inmensa. Sufríamos un grave problema y necesitamos una solución. Ahora tenemos un camino para solucionarlo. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un sendero que podemos recorrer. Sin acuerdo no podremos construir certezas en nuestra Argentina. El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido al Fondo Monetario Internacional y mucho menos en las condiciones que ya describí. Pero esto es lo que sucedió. Y trabajé desde el primer día de mi presidencia para encontrar una solución. Con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir el futuro. Repito, este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad.
Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y las argentinas. El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará el dinero del propio Fondo Monetario Internacional, que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en el año 2026 y terminarán de pagarse en el año 2034. Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certeza y visión de futuro. Habrá una expansión en infraestructura, inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, a diferencia de otros que la Argentina firmó en el pasado. La reducción gradual del déficit será compatible con una expansión moderada del gasto primario real, que permitirá apuntalar la fuerte recuperación de la economía en curso. Quiero ser muy claro ante